¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Hoy, 12 de abril del año 2022. Qué bárbaros, qué trabajadoras, qué trabajadores. Consideré, de pronto dije, a lo mejor me equivoqué en las fechas, porque bueno, este día todo el mundo anda poniendo maletas para ya irse a descansar y me comentaron que no, que sí había clases y que todos estaban interesados e interesadas en continuar. Y dije, encantada la vida, por supuesto. Les doy la bienvenida a la antepenúltima clase hablábamos de los derechos de las mujeres, cómo los hacemos efectivos en la vía jurisdiccional. Magistrada, gracias por estar aquí, me distingue de veras mucho que siempre esté, gracias. Amigos, veo a Miguel, a Karina, por aquí ya, gracias, muchas gracias por estar aquí. A los demás les saludo, aunque no les veo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, vamos a compartir. Hoy vamos a hablar de un tema muy de nosotros los abogados y las abogadas, que tiene que ver mucho con el tema de cómo es la norma, cómo la norma se concibe, cómo la norma se protege. Pero ¿te acuerdas que no podíamos hablar ni concebir a la norma, ni entender la norma y en específico hacia las mujeres, si no entendíamos, amigos y amigas, esta condición que de pronto de una manera tan natural, tan automática, hace a la mujer y los derechos evidentemente hacia nosotras como un ser vulnerable, como un ser subordinado, e incluso esto es replicado en el derecho. Y la última vez que hablamos, platicamos del derecho patriarcal y cómo el derecho patriarcal se reproduce a través de sus instituciones, ¿verdad? Estamos platicando acerca de ello y vimos cómo el patriarcado tiene que ver justo con esta figura central del hombre y cómo las instituciones reproducen este patriarcado, como si a través de la familia, a través de la educación, a través del derecho incluso, a través de las ciencias, a través de esa historia que no es contada desde el punto de vista de las mujeres. La semana pasada se nombró por vez primera una mujer para la Corte Suprema de Estados Unidos de color, o sea, de color, una mujer negra. Entonces, fíjense cómo, o sea, un tema que tiene que ver con una lucha racial de muchísimos años, atraviesa otra vía de interseccionalidad, ¿no? Con el tema de mujeres, con el tema de mujeres en la representación judicial y ahora con el tema de raza. Y por primera vez en Estados Unidos, que es un país donde hay todas las razas que ustedes se imaginan, está hoy siendo representada una mujer de color en la toma de decisiones de la Corte Suprema en el 2021, ¿no? Estamos hoy también ante una dinámica, hoy escuchaba, no sé si vieron las noticias la semana pasada, que se cerró toda, la semana pasada o antepasada, recuérdenme, que se cerró toda una vía por la muerte de un joven en el Estado de México, se cerraron todas las autopistas, la entrada al Estado de México, se cerraron las autopistas y los padres decían, yo quiero, clamo justicia, quiero que den con el responsable de mi hijo, cerraron la autopista un día completo, generando muchísima complicación, evidentemente sin desconocer los derechos de estas personas, y a los poquitos días ya tienen a la persona detenida, ¿no? Una persona que privó de la vida a este joven. Y a la par, eso lo escuché la semana pasada, lo escuché durante todo un día en las noticias. El día de hoy, en lo que está en la mañana desayunando, también veía y escuchaba las noticias, más bien las escucho porque están en la tele, pero no las veo, seguro a ustedes les pasa, y hablaban de cuántas mujeres son desaparecidas al día y justo que otro reclamo que hacían los padres de una joven desaparecida era, pues tengo que llegar a hacer esto para que entonces me hagan caso. Sin embargo, replicaban cómo esta desaparición constante de mujeres, en este caso se trataba de una joven que había bajado de un servicio de plataforma y en un lugar que es, o sea, increíble que le hayan bajado en un lugar donde no hay nada, ¿no? Y entonces hacían énfasis, digo, esto es información diaria de noticias, donde cuántas mujeres pierden la vida de manera diaria, estaban hablando sobre el número de 11 y bueno, ya saben esta dinámica de la violencia de género y toda esta dinámica de naturalidad ante lo que pasa, porque bueno, ¿qué hace una mujer a esas horas fuera de su casa, no? Esta dinámica donde todo mundo dice esto, sin embargo, pongo el caso de un joven, lamentable muy bien, pero fíjense cómo el comentario en general no es que hacía el joven en una fiesta, ¿no? En cambio, si el tema es de una mujer, entonces sí que hacía una mujer en una fiesta porque estaba ahí, ¿no? Fíjate esta parte cultural. Bueno, llegamos por fin a la posibilidad de ver que incluso varias autoras o teóricas han propuesto, y esto te lo comento si te gusta la investigación, si estás estudiando maestría, doctorado, si quieres hacer una investigación
pues que tiene una relevancia muy interesante y además es de gran actualidad por toda esta generación de visión de género sobre el derecho de las mujeres o el derecho femenino. O el derecho, creo que el término correcto debe ser de las mujeres, no femenino, porque el debate femenino viene a una dinámica de encasillamiento, ¿no? Y entonces hablan de los derechos de las mujeres como un derecho aparte, como un derecho distinto, como un derecho desde la visión de y para las mujeres. Y con toda esta dinámica de avances, amigos y amigas, pudimos lograr y ver cómo se empezaron a gestar esta visión de dar un marco jurídico, de dar una visión distinta a todo aquello que atañe a hacer efectivos esta capacidad de ser sujeta de derechos, ¿no? Y hablamos del diseño de la mujer, ¿no? Que empezaba en los años 70, o sea, no hace mucho. Hablamos de una convención que es la Carta de Cartas, en el caso de los derechos de las mujeres, que es CEDAW. CEDAW, nos detuvimos y necesito que te detengas y nos vamos a detener ahora mismo con algunas observaciones que te pedí al área de la unidad compartiera contigo sobre algunas recomendaciones específicas que nos está haciendo CEDAW a nuestro Estado mexicano. ¿Por qué es importante hacer énfasis en estas recomendaciones? Porque mira, esas recomendaciones que tienes ahí, te voy a dar unos minutos para que las puedas bajar, si es que nada más preguntar a nuestras amigas de la unidad si sí las pudieron compartir con los integrantes del curso. Nada más, perdón, si alguien me dice. Sino para ponerlas aquí en pantalla, Sí, ¿no? No. doctora, sí las compartieron. Yo sí las recibí. Súper, muy bien. Vamos a trabajar con esas. Te voy a dar 2 minutitos para que las bajes de tu computadora, las vayas a traer, las observes. También yo sirve que abro aquí mi archivo, porque necesito que las veamos juntos, juntas, en torno a qué se está pidiendo al Estado mexicano a partir de eso. ¿Por qué necesito que las veamos, amigos y amigas? Porque justo estas recomendaciones lo que hacen es que un comité de expertas viene a nuestro país y dice, a ver, si la CEDAW me dice que tengo que hacer normatividad y actualizar la normatividad en torno a los derechos de las mujeres, ¿qué se está haciendo? Ah, mira, ya tengo esta ley, ya cambié este marco jurídico. Oye, si yo estoy diciendo que la ley dice que debo hacer acciones afirmativas, no la ley, el tratado, tengo que hacer acciones afirmativas, la convención, tengo que hacer acciones afirmativas en torno a eso, ¿qué estás haciendo? Ah, mira, el Estado mexicano está haciendo esto. Ese reporte, amigos y amigas, se presenta a nivel nacional, es decir, somos una unidad. Por ejemplo, tu Poder Judicial, San Luis Potosí, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial de aquí de Tlaxcala, por cierto, hoy te saludo y me ves muy feliz porque estoy desde mi tierra, desde Tlaxcala, y todos los estados nos califican como como un estado mexicano. Y entonces nos miran desde lo que es el servicio público, desde lo que es el Poder Judicial, desde lo que es las organizaciones no gubernamentales, desde lo que es el estado mexicano como tal. Y aquí lo relevante de estas recomendaciones justo es que sí ven los avances, justo es que se reconoce sí que ha habido retos que se están superando, pero lo más interesante es que nos dan los puntos y las comas de qué es lo que se debe hacer para evitar que las mujeres sigan en discriminación y no tengan ese derecho a una vida sin violencia, a una vida sin discriminación. Por eso son relevantes. Y también son relevantes, amigos y amigas, porque evidentemente no se dan para que el Estado sepa si las cumple o no, o a veces sí, o a veces no, sino para que se haga algo al respecto. Es más, este taller, este curso, los cursos que recibes en torno a los derechos de las mujeres y los enfoques de género son una obligación del Estado mexicano. Y de pronto también veíamos que, bueno, está bien que nos informemos, está bien que nos sensibilicemos, pero no podemos quedar a este nivel porque la acción del Estado pues no es menor. Y recuerda que uno de los grandes rompimientos para hablar de los derechos de las mujeres tuvo que ver con entender que lo privado también es político, que lo privado también es público, ¿te acuerdas? Entonces, mira cómo a través de estas recomendaciones, entonces nos están diciendo al Estado mexicano, oye, Estado mexicano, ¿qué más con esto? Y bueno, voy a dar un minutito, dos, y puedes bajarlos de tu computadora, en lo que también yo los subo, por favor, para poder tenerlos aquí a la mano. Por favor. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ya están por ahí? Ay, ya perdí mi archivo, permítame, por favor.
Méteme un segundito, por favor. ¿Estamos todos viendo la pantalla? Muy bien. Fíjate cómo este informe sobre CEDAW, que contiene las observaciones finales sobre el noveno informe periódico, te platicaba en 2022 van a venir a hacer la otra supervisión. Esta es del 2018, son cada 4 años, entonces 2022 es el año para hacer la supervisión correspondiente. Fíjense que aquí algo muy interesante es que sí se reconocen los aspectos positivos. Te pido que sigas el documento, lo vamos a platicar, lo vas a poder leer con mucha detenimiento, espero, pero quiero platicarte lo más relevante de aquí. Mira, aspectos positivos, es decir, avances que se dieron afortunadamente en este tiempo respecto a estas quehaceres que tiene el Estado mexicano para evitar que las mujeres tengan o se elimine toda forma de discriminación contra las mujeres. ¿Te acuerdas hablar de igualdad, que es el fin y el hacer efectivo este derecho tiene que ver con hablar también de no discriminación? Fíjate que reconocen aspectos positivos y es muy importante reconocer, sí, estos aspectos positivos, porque muchas de estas leyes, ya lo vamos a ver a continuación, te son aplicables en tu función judicial, en tu función pública, ¿no? Entonces, se reconoce, por supuesto, la ley de esa desaparición forzada, la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura en tratos crueles e inhumanos. La trata, por ejemplo, es una forma de tortura. Las reformas para prevenir y eliminar la discriminación, las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley la vamos a atender a continuación de una manera muy completa. La reforma al artículo 41 para restaurar la paridad, ¿te acuerdas? También vamos a hablar hoy de violencia política por razones de género. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, niñas, niños y adolescentes, que también ha sido recientemente reformada. Este corte es a 2018. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Oye, ¿qué tiene que ver la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Ah, pues vas a ver, porque también ahí se promueve la igualdad de género. No sé si te acuerdas que hace poquito tiempo era como bien común que todos los anuncios de lavar trastes, ropa y lavadoras, solo estaba la mujer. No sé si has visto algunos cambios en eso. Te voy a poner mañana te voy a poner un comercial bien padre donde cambia ya esta visión. Y bueno, la tele, ¿qué? Pues la tele sucede que mucha gente no lee ni tiene otra diversión y ve la tele todo el tiempo, entonces, por supuesto que impacta, ¿no? Se celebran las iniciativas del Estado mexicano en el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades, de Igualdad y No Discriminación, el Nacional de Derechos, el Integral para atender, sancionar y erradicar la violencia. ¿Por qué estamos hablando del sexenio pasado? Porque justo la revisión abarcó lo que había hecho el sexenio pasado, ¿no? El Programa para la Inclusión, el Convenio de Igualdad y la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, así como el Convenio de Edad Mínima, ¿no? de la Organización Internacional del Trabajo. Esto se celebró, si tú te fijas en la mayoría de estas normas, pues también ha habido otro avance a partir de lo que recoge este comité, ¿no? También se celebraron cómo el Poder Legislativo pudo generar ciertas actuaciones en el marco jurídico que permitió hacer frente a los temas para erradicar la discriminación contra las mujeres. Fíjate que algo que se celebró mucho del Estado mexicano y fue una condición bastante saludable fue que se generara la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal en toda la planeación nacional. El sexenio pasado fue la primera y única vez que el Estado mexicano ha considerado esta estrategia, que fue verdaderamente útil, próspera, necesaria.
Desafortunadamente, en el sexenio actual no hay esta previsión. El programa maneja algunas cosas. Ya te platicaré si hay un programa nacional de proigualdad, pero esta forma de ver la administración, el servicio con perspectiva de género ya no se generó como obligatoria en esa transversalización, que también ya sabes qué es la transversalización. ¿Qué creo de bueno y de positivo, amigos y amigas? Que finalmente los avances que se tuvieron en torno a esa transversalización, pues evidentemente dejan un respaldo, dejan un antecedente. Y bueno, en un tema de derechos humanos que no puede haber regresión, me parece que miran o nos permiten ver hacia adelante, ¿no? Sí, sí, el Estado mexicano también se le reconocen los esfuerzos para superar el clima de violencia, pero reconocen los niveles altísimos de inseguridad, violencia y delincuencia organizada que afectan principalmente a los derechos de las mujeres y las niñas y los niños. Alguna propaganda contra la igualdad de género, también se refuerzan algunas recomendaciones para luchar contra la delincuencia organizada y se acabe con los altos niveles de inseguridad y de violencia que siguen afectando a las mujeres, y también para establecer medidas para el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante campañas, actividades públicas de desarrollo y demás. Permítame enseñarte cómo están generadas las observaciones. Las observaciones vienen con una introducción de lo que se determina los avances, los aspectos positivos, y después vienen los puntos. Permítame, ahorita voy a ahora regreso, pero después viene cada uno de los puntos, cómo está organizada CEDAW, y entonces en cada uno de los puntos el comité dice, mira, yo veo con satisfacción tal cosa, miro bien esto, pero encuentro que falta esto. O sea, no dejan de ver lo positivo, y necesito que identifiques en tu función qué avances tenemos, porque es evidente que si, por ejemplo, ahora que veamos acceso a la justicia, me piden que haya accesibilidad a la posibilidad de que las mujeres puedan hacer exigencias de justicia, y tú eres una consejera de la judicatura, pues es evidente que tenemos que ver qué hago al respecto, ¿no? Si tú eres una servidora pública que está en el Centro de Justicia para las Mujeres y me piden que se provoque que ya no haya estereotipos entre el funcionariado administrativo, pues entonces, ¿qué hago para especializar a estas personas que reciben a las mujeres víctimas de violencia y que necesitan además conocer un protocolo para saber desde cómo las saludo, si las puedo tocar o no, si me puedo acercar mucho a ellas o no, ¿no? Entonces, te pido que mires las observaciones, de verdad son relevantes, amigos y amigas, sobre todo por lo que hacemos, y porque además al ver las observaciones también avanzamos con lo que me está requiriendo CEDAW. Es una manera de, en lugar de ver la convención y sus recomendaciones, ver y mirar todo desde un mismo tiempo, ¿no? Fíjate cómo, ay, ya me perdí. Ok, estamos en las recomendaciones, hablan de algunos mecanismos legislativo, en el marco legislativo, sobre lo que es la discriminación contra la mujer. Sí se mira la posibilidad de un avance en lo que se hizo en la reforma del 73 para expedir leyes federales, pero se sigue viendo disposiciones discriminatorias por motivo de sexo. Algo que refiere la observación es que no hay una armonización entre los códigos civiles y penales de los estados, ¿no? Y entonces de pronto condiciones que sí prevé un estado, por ejemplo, no otro. Te platico y te voy adelantando. Por ejemplo, se sugiere que en materia penal el delito, por ejemplo, de feminicidio sea uno solo para toda la nación, y se sugiere que haya un solo, así como hay un solo código de procedimientos penales, también haya un solo código penal, ¿no? Lo cual tú sabes, Estado de San Luis Potosí, Estado de Nayarit, desde no lo sigues, pues que no es un esfuerzo menor, porque generar, por ejemplo, lo que fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ameritó todo un trabajo de voluntad política, de años de promoción, de una visión garantista que pudiera sucumbir a una visión inquisitoria. Entonces, no es un tema menor. Sí sigue viendo las recomendaciones, oye, ¿cómo puedo lograr que se enfaticen las normas civiles y penales entre todos los estados en los temas, evidentemente, lo que abarca la recomendación en los temas de género? Ah, ya había nuestro compañero peludo y también por aquí. Está por ahí también. Muy bien. No hay presupuestos estatales asignados a la aplicación de las leyes sobre la igualdad de género. Y miren, esta es una observación y retomo
cuando hablábamos del avance en cómo atender los derechos de las mujeres, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en lo que se empezó a hablar sobre género y lo primero que se hizo fue crear instancias que atendieran solo los temas de mujeres? ¿Te acuerdas? Bueno, un problemática, entonces, amigas, es que se crean los institutos, se crean las organizaciones, pero no se les dota de presupuesto. No sé si en tu estado, por ejemplo, el Instituto de la Mujer sea una secretaría. En mi estado es un instituto, como en muchos estados. Bueno, y aunque sea una secretaría, compara el presupuesto, las personas que trabajan en esa secretaría, los sueldos que tienen, el sueldo que tiene la titular, regularmente es una mujer, de las secretarías de las mujeres en los estados, con el sueldo, las obligaciones, los presupuestos, los equipos que tienen otras secretarías. Hay quien puede decir, oiga, pues es que no es lo mismo manejar la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud con la Secretaría de la Mujer. No, sin duda es distinto, pero no puede dejar de ser una prioridad, ¿no? Entonces, otra vez nos hacen observaciones sobre los presupuestos y mira, la falta de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra las mujeres. Entonces, por eso, lo que sugieren es que se deroguen las disposiciones legislativas discriminatorias, se reforme el 73 para que se haga un código penal único, una ley general penal. Esto, se oye muy bien, es un tanto cuanto complicado por la naturaleza de la organización política de nuestro Estado mexicano, ¿no? O sea, sí estamos en una federación, sí somos unidos en torno a temas, pero cada Estado es libre y soberano y tiene sus propias condiciones. Y no es lo mismo generar un procedimiento penal único que la ley sustantiva, la parte sustantiva penal. Sin embargo, la recomendación es que sea una ley sustantiva general. Se doten de recursos suficientes. Bueno, quiero llegar a esta, la parte del acceso a justicia. Mira, ellos miran estos avances y algo que miran muy bien es que hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Dónde está este protocolo? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene dos versiones. La primera, una versión que exploraba un poco lo que es este juzgamiento con perspectiva, y la 2020, que lo que hace es ya darnos más experiencias de un método, darnos más experiencia de un juzgamiento donde se miren esas diferencias, donde se miran esas vulnerabilidades y se hacen los ajustes para que no se hagan presentes esas diferencias, debilidades o vulnerabilidades en el proceso de la materia que sea. Para que si hay que antes de empezar el juzgamiento hacer una medida urgente de atención en un orden de protección o una medida especial, se mire de esa manera, para mirar un procedimiento que si hay pruebas que son necesarias para mejor proveer, para visibilizar estas desventajas, se otorguen por la juzgadora o el juzgador. Un procedimiento que no solo resuelva la litis y la controversia, amigos y amigas, sino que repare el daño. Un procedimiento que asegure que esta mirada cultural, donde el derecho mismo prevé la condición de la mujer de una manera distinta, no se reproduzca en el momento de aplicar ese derecho, ¿no? Eso es lo que es juzgar con perspectiva de género. Entonces se acoge, se reconoce que hay un avance, pero se sigue viendo que hay muchos estereotipos discriminatorios y ojo, mira esto, que hay poco conocimiento sobre los derechos de las mujeres entre quienes están en el Poder Judicial, entre los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía. Entonces, yo quisiera, ahora voy a dejar de compartir un momento para hacerte una pregunta. ¿Quiénes de ustedes están trabajando en la Administración de Justicia? ¿Quiénes? Levanten la mano, hay una manita por acá, muy simpática. Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes trabajan en la Administración de Justicia? Los demás se me hace que se conectaron y se fueron. Adiós. Por lo menos digan hola. Juana, Lorena, qué bueno que tú también. Gracias. Ya vi que estás conectada, pero sí estás en Oh, clase. aquí estamos Eso, escuchando. Magdalena, ¿tú trabajas en la Administración de Justicia también? Bueno, ahora, de los que No tienen la manita, precisamente, pero sí hay alguna coordinación.
Ok, muchas gracias, Magdalena. Muy bien. De quienes tienen la mano levantada o trabajan en la Administración de Justicia, ¿cuántas veces los abogados de las partes o las partes mismas les han hecho algún reclamo en promoción, en la exigencia de cumplir términos, en amparo? Las partes, ¿eh? No, no la autoridad federal o la segunda instancia, no, 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 las partes les han hecho reclamos para que cuando juzguen incorporen la perspectiva de género o la interseccionalidad. Pueden bajar la mano, ya todos, y salvo que levantes la mano. Sabes que a mí sí las partes me han exigido que juzgue con perspectiva de género o con interseccionalidad. Muy bien. Erika Katem, Atem, que sigues con la mano levantada. ¿A ti te han exigido las partes que juzgues con perspectiva de género e interseccionalidad? Les presume mi taza, que miren, hace énfasis a mi apellido. ¿No? Erika, ¿no me oyes? Muy bien, bueno, te aseguro que no, o casi no. Entonces, ¿por qué te hago este comentario en este momento? Mira, sí o no, perdón, estoy en un espacio académico y en un espacio de crecimiento y si aquí hay muchos abogados o abogadas que no son parte del Poder Judicial o del servicio público, no digo nada que no conozcan, pero cuando tú estás ante un caso de más exigencia, llámese un juicio oral donde las partes y los abogados son muy, muy buenos, unos alegatos que sabes que el conflicto es muy fuerte o las partes son verdaderamente estudiosas de los casos, vas a presentar una representación y sabes que la parte exige, tu estándar sube, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, te representa un nuevo reto, te representa un nuevo conocimiento, te representa una mejor preparación. Bueno, el problema, amigos y amigas, es que la exigencia que se da en los temas sobre el conocimiento de los derechos de las mujeres regularmente viene o de las organizaciones no gubernamentales, que hay sí mis respetos porque mucho de lo que se ha hecho se ha logrado por la intervención de ellos, o por la propia preparación que tiene el Estado a partir de las responsabilidades que tiene, que eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con estos temas? Que estos temas tienen que circular, tienen que ser transversales. No solo tienen que estar sabedores los juzgadores, los servidores públicos, las servidoras públicas, sino también las personas. Porque necesitamos romper y empezar a ver que necesitamos mirar el acceso a la justicia con una perspectiva de género, con una visión de interseccionalidad, ¿no? Bueno, aquí el énfasis es que todavía hay muchos efectos discriminatorios y de estereotipos entre quien incluso aplica la justicia. Y estos criterios e interpretativos estereotipados y así como la parcialidad judicial en la resolución de casos. Hace tiempo, no sé si lo platiqué con ustedes en algún curso, de un caso de un juez latinoamericano que condenó, perdón, absolvió a una persona que estaba acusada de violación porque la mujer llevaba panties rojas con holanes. ¿Sí les platiqué a ustedes ese caso? ¿Fue aquí? Es real, ¿eh? Es real. No, yo Y no recuerdo. ¿no? Bueno, les platico que el caso es una mujer acusa de violación al presunto violador y la razón por la que no es condenado es que el juez considera que si la mujer llevaba panties rojos, ojo, no de cualquier color, rojos, y no cualquier panties de holanes, entonces era evidente que estaba queriendo tener relaciones sexuales, carnales. O sea, ¿quién es ese juzgador? Y no, no crean que el año antepasado, en otro siglo, no, recientemente. ¿Cómo creen que pensaba ese juez? ¿Qué le significaba el color rojo? ¿Qué le significaban las panties con holanes? ¿No? Mira toda esta construcción y cómo su decir, su pensar, su creencia se reproduce evidentemente en la manera como se juzga. Casi para terminar el curso te había dicho que vamos a platicar de casos concretos resueltos hace unos meses, hace unos días incluso, para que miren cómo esta transformación del juzgamiento, porque entonces necesito cómo hago que esos estereotipos no se estén reproduciendo, ¿no?
Se congeló la imagen, creo. Sí, y ya no se escucha. Es posible que la Algo magistrada... pasó, ¿verdad? Sí, ya. ¿Me oye ya? Ay, Ya la gracias. ¿no? escuchamos, Sí, ya. gracias. De pronto me salí, pero ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí de vuelta. Permítame. Casi, casi al inicio de la explicación del caso, magistrada. No me diga. Wow. Bueno, sí escucharon el caso. ¿Sí escucharon el caso? ¿Escucharon el caso de las panties rojas con Olanes? Sí, Sí, Bueno, lo que les decía ahí es qué tenemos que hacer para que las creencias de los juzgadores y no solo los juzgadores, amigos, las juzgadoras también miren hacia adelante, ya no reproduzcan esos estereotipos de género. En una investigación aquí en un doctorado, aquí en la universidad, donde lo que se estudiaba era cómo las mujeres juzgadoras, cuando juzgan casos de mujeres, similares a la comisión de delitos se generan por hombres, las mujeres les daban penas más severas a las mujeres que a los hombres. ¿Qué significa eso? Reproducción de estereotipos. Esto mismo que te platico de cuando empecé platicándote de la tele, no crean que les platico cosas porque de pronto se me ocurrió, sino porque intento que dimensionemos eso que de pronto vemos tan natural y tan rápido. Con el joven que mataron, que lamento mucho lo que pasó, nadie pone en duda por qué andaba fuera en una fiesta. Con todas las mujeres que privan de la vida, sí. Entonces, lo que nos está diciendo la recomendación es, oye, ¿cómo vas a hacer para que esta parcialidad judicial en la resolución de casos ya no esté aquí? Y además, quienes no rinden cuentas, las rindan. Ahora te platico una solución que se encontró para ello. Bueno, las barreras lingüísticas, financieras, geográficas que entorpecen el acceso a la justicia de las mujeres. Y ojo, amigos, amigas, el escaso conocimiento de las mujeres y en particular de las víctimas sobre sus derechos, sobre los derechos que les da esa convención que es la Convención de los Derechos de las Mujeres y el poquito nivel de enjuiciamiento que llega hasta el último grado sobre los casos. Entonces, lo que nos recomiendan pues es justo, mira, aquí entramos, aquí entras tú y entraba yo y yo, bueno, sigo en el tema, pero ¿cómo hacemos que quienes cumplen la ley conozcan los derechos de las mujeres de igualdad de género justo para provocar ese trato discriminatorio? Porque te aseguro que tú que estás un martes casi de Semana Santa capacitándose en el tema, cuando llegas a juzgar un caso, después de escuchar este tipo de cosas, no lo puedes mirar igual. Ya no puedes, ya puedes decir, ah, caray, a ver, esta norma que me dice que sí puede ser sustituida una mujer propietaria por cualquier suplente y de pronto todas vienen a ser sustituidas por hombres y ellas renuncian y se van todos y se quedan los hombres, esta norma como que no está bien. Esta norma como que necesita un ajuste. Bueno, nos piden también que se adopten medidas para hacer que el protocolo para juzgar con perspectiva se aplique no solo en la Corte, sino en todos los sistemas. En esto, San Luis tiene una palomita, como la tiene la mayoría de los estados, porque sí se está aplicando. Solo recuerda que el protocolo es una herramienta de consulta, de ayuda, de acompañamiento, no es de implicación obligatoria. Es evidente que si lo conoces y juzgas casos que tengan que ver con perspectiva de género, con género, pues es muy útil que lo te acompañes de esa herramienta, ¿no? Y que se vele, esto es bien importante, magistrada, amigas juezas, amigos jueces, amigos secretarios, secretarias, funcionariado judicial, que se vele para que las juezas y los jueces que discriminan mujeres rindan cuentas y que se publiquen todas las sentencias de los tribunales. Esto que se generó ya es una realidad, una manera de rendir cuentas es justo publicando las resoluciones judiciales. Y aquí hago un paréntesis, te platico que hace unos días yo tengo en este momento el honor de trabajar en el Tribunal Superior Agrario. En este momento estoy acompañando los temas de transparencia y acceso a la información, una materia que hace muchos, muchos años conocí aquí en mi estado. Me tocó ser fundadora de una institución de manera operativa, no como comisionada, y ahora estoy trabajando sirviendo desde este tema. Y te platico que cuando se empezaban los temas de transparencia, bueno, la que la gente preguntaba es ¿cuánto gana?
¿Cuánto gana el funcionario? Ah, funcionario. Era lo más que se preguntaba. Y todo el mundo decía, no, que no se sepa. Hoy, saber cuánto gana cualquier funcionario y funcionaria del país es bien sencillo. Es más, no tienes que hacer una consulta porque toda la información está publicada en las páginas de transparencia de cualquier entidad pública. Bueno, poco a poco se va avanzando en el tema. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque cuando se transparenta, se democratiza y se legitima. Y sucede que en este momento todas las sentencias del país deben ser públicas. Solo las que causan estado, te tengo noticias. No, todas. Hay un nuevo criterio donde no solo tienes que esperar a que causen estado, sino las resoluciones son públicas. Entonces, ¿qué se generó aquí? Es, fíjate, la recomendación, qué bonito que ahorita decimos en el 2021 se hizo una realidad la exigencia y en el 2022 todo mundo se les dio el plazo para hacer publicidad de estas sentencias. Necesitamos que la gente sepa cómo juzgan las y los juzgadores mexicanos. Y en temas de género, evidentemente, fíjate cómo este enfoque de transparentar las sentencias de todos los tribunales se provocó por temas de género, por temas de derechos de las mujeres. La principal promoción de estos temas desde la sociedad civil vino de una organización feminista, ¿no? Entonces, mira cómo, o sea, estas observaciones que se dan en el Salón Mexicano, pues no se pueden echar a la basura. Y entonces yo necesito que quienes juzgan en San Luis Potosí, que quienes acompañan a quienes juzgan en San Luis Potosí, pues conozcan de derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, velen porque la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género y cualquier forma de discriminación en formatos accesibles, en lenguas indígenas y hago un paréntesis aquí. Mira, no es lo mismo explicarle a una mujer que durante toda su vida ha sufrido violencia, que además aparte a lo mejor hasta piensa que ella es la que ha generado todo, que sí tiene derechos, que sí es persona, que sí es sujeta de derechos, a una mujer que está empoderada, que mira y visibiliza el mundo en un plan más de igualdad y que goza de esa igualdad. No es lo mismo. Entonces, quienes están encargados de la justicia y de la política pública, necesitamos asegurar que las mujeres conozcan sus derechos. ¿Cómo? Comunicándonos como es necesario hacia ellas. Y entonces se prevé que, bueno, sean las lenguas de que las mujeres hablan en formatos sencillos, porque si de pronto les das un tríptico que tiene 4,000 palabras, pues ni tú lo vas a leer, ¿no? Y además que se implante un sistema de tribunales móviles en zonas rurales y remotas. San Luis Potosí, el estado que más coincidencias tiene con vecinos, pues no es lo mismo ir al norte que al sur, que el este o oeste. Pasar los caminos de San Luis Potosí no es una situación sencilla. Entonces, sí, amigos, quienes toman decisiones en los temas, sí en los centros de justicia, que creo que hay compañeras que están en los centros de justicia de los estados, necesitamos facilitar ese acceso a la justicia a las mujeres que viven en zonas rurales y remotas. Que se aliente a denunciar a las mujeres que sufren violencia. Te platico algo que creo que ya te dije en algún momento, pero aquí necesito decírtelo otra vez. Fíjense que las mujeres no denuncian, bueno, ¿te acuerdas? Sí te platiqué, sí te lo platiqué a ti. El 93% de los casos de los delitos no se denuncian. El 93% es altísimo el nivel. Bueno, pero además te platico algo. Las mujeres no denuncian porque creen que lo que les pasó no es para tanto. Hazme favor, me pegó, pero poco, ya me pega menos. Me encerró, me dejó encerrada en el cuarto, pero pues es que no quiere que salga ni que nadie me vea. O sea, cosas así que de pronto se normalizan. El círculo de la violencia, amigos, tiene toda una etapa, se da el momento de la atención, explota la atención y luego viene una luna de miel. Ese es el círculo que nos habla alguna teórica. Pero quienes viven ese círculo, por eso es un círculo, no se dan cuenta. Y entonces necesitamos crear métodos y formas que alienten a que las mujeres denuncien. Oye, pero además de que denuncien, necesitamos asegurarnos que haya el espacio público, el programa, la atención, el conocimiento para que esa denuncia tenga un fin, llegue a algo, porque si no, solo arriesgamos a las mujeres, ¿no? Entonces, necesitamos que los autores sean enjuiciados, castigados como corresponde, nos dice la recomendación. Voy a irme un poquito más rápido que los demás, porque además estoy por terminar la primera hora del curso y necesito platicarte muchas cosas más, pero
lo centro porque, bueno, tiene que ver con el acceso a la justicia. Y justo el curso que estamos haciendo es cómo los derechos de las mujeres los llevo a la acción jurisdiccional. Y entonces, si yo tengo un reclamo internacional que me abraza a mí porque soy mexicana, porque soy potosina, bueno, yo no soy potosina, pero tú sí, que soy potosina porque soy funcionariada federal, por eso, entonces tengo que saber qué está pasando para ver cómo aplico esto que me corresponde. Y me encanta que tomadoras de decisiones como son participantes que en este momento nos distinguen aquí, puedan escuchar esto, porque entonces cuando tú tomas decisiones, pues las tomas mucho más profundos, mucho más amplias, porque sabes el requerimiento que está haciendo tu función y lo que te impacta, ¿no? Muy bien. En el Mecanismo Nacional para el Adentro de la Mujer y la Incorporación de Perspectiva de Género, ¿a qué se refiere esto? A la creación de institutos para las mujeres. Sí se reconoce que hay institutos, todos los estados de la República tienen, pero mira, siguen sin tener personal, presupuesto, de pronto el presupuesto es muy generalizado, no hay una coordinación sistemática entre lo que debe haber a nivel federal, estatal, municipal, unos hacen muchos, otros no hacen nada, y hay participación insuficiente de las organizaciones de las mujeres en la concepción y el seguimiento de las políticas públicas de igualdad de género. Te platico algo súper interesante. Fíjate que la mayor actuación en los temas de género, el mayor rompimiento de paradigmas, el por qué se visibilizan los temas, tiene que ver con la acción de las organizaciones feministas. Ahí se gesta el tema. Entonces, oye, necesitamos participación eficiente en las organizaciones de las mujeres y entonces te pido que se aumenten los recursos humanos técnicos, que se den mejores presupuestos y que los presupuestos se hagan con perspectiva, que veamos cómo redoblamos los esfuerzos para lograr esta coordinación sistemática, que se siga un planteamiento de control, evaluación y rendición de cuentas entre por qué se generan estas desigualdades estructurales y evidentemente se incorpore la perspectiva de género, se refuerce la participación organizada de las mujeres y bueno, se logre que el Programa Nacional para la Igualdad incorpore los avances que ya se tenían. Esto es bien importante, amigos y amigas. Mucho pasa en el sector público que de pronto en las políticas públicas hay cierto recelo, ¿no? Bueno, es que este partido no funcionó y este sí va a funcionar y entonces lo que se hizo bien, ¡pum!, se va. Mira cómo, por ejemplo, el tema de las guarderías, no sé si lo has podido analizar ahora a partir de lo que estamos platicando. De pronto tú oyes, oye, las guarderías se van a quitar porque, bueno, no funcionan, hay corrupción, bla, bla, bla. Está bien, de pronto lo ves y dices, bueno, entonces ahora le van a dar dinero a las mujeres para que, bueno, cada quien pague su guardería. Si tú fueras una tomadora o tomador de decisiones con visión de género, sabedora del derecho de las mujeres, sabedora o sabedor de lo que impacta el sistema de cuidados en la vida de las mujeres, en la vida nacional de las mujeres y lo que impacta el sistema de cuidados en la economía nacional, no quitabas las guarderías, ¿no? Porque asegurar las guarderías o generar guarderías permite que las mujeres, que los hombres participen en la vida productiva, teniendo quien les cuide a los hijos o hijas. ¿Cuántas veces? No sé si les no lo sé si les pasa a los hombres, yo creo que puede ser que sí, pero ¿cuántas veces, mujer, dejaste de hacer tal o cual cosa por tu tiempo de cuidado con tus hijos? No estoy diciendo que esté mal. Yo tengo una hija, disfruté mucho mi vida, mi maternidad, es algo que elegí, es algo que volvería a elegir las veces que fuera necesario, pero muchas veces tenía un sentimiento de culpa enorme porque pues no estaba con ella o trabajaba y la veía y estudiaba, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas historias pueden ser distintas con una planeación nacional, programática nacional, que mire cómo podemos hacer compatibles estos sistemas de cuidado de una manera mucho más equilibrada, como se está pretendiendo hacer ahora que se visibilizan los temas, ¿no? Bueno, mira, esto es muy interesante, las medidas espaciales de carácter temporal. A esto lo conocemos como acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son medidas justo de carácter temporal que permiten rebasar las brechas o disminuir, no rebasar, disminuir las brechas que se tienen en un campo, en este caso, para asegurar el empoderamiento y la participación de las mujeres. Te platico que las medidas especiales de carácter temporal no son discriminatorias, porque hay quien puede decir, oye, ¿por qué si ahora las cuotas de paridad se dan en un porcentaje también a las mujeres?
y solo se generan convocatorias para mujeres, esto es discriminatorio y los hombres no, porque solo son eso, temporal, y la idea es equilibrar, ¿no? Entonces, pues nos sugieren que se sigan como una medida para lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la convención. La convención tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, con la participación política, con el cuidado de la educación, de su salud, con la parte de la mujer rural, la parte de la mujer indígena, afroamericana, la mujer con discapacidad, con todos los ámbitos donde participan y participamos las mujeres. Y bueno, respecto a estereotipos, que es algo tan importante, sí, se aplaude que hay pues avances respecto al tema, ¿no? Estos trabajos en los medios incluso de comunicación, pero siguen siendo persistentes, nos dice el comité, los estereotipos en las funciones y la responsabilidad de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Por cierto, te voy a dejar una tarea para mañana, que es que me investigues, no sé si ya te la dejé, hoy estoy con la memoria corta, oiga, no sé qué me pasó, si ya te la dejé, sobre cuánto le cuesta al país el sistema de cuidados, qué representa la participación económica de la mujer en las tareas del hogar, qué representa económicamente la participación de la mujer en las tareas del hogar a nivel nacional. Bueno, esa es tu tarea. Entonces, fíjate, dice, es que es coinsistente, es persistente esas funciones y responsabilidad de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad, así como las formas interseccionales de discriminación y cultura machista. Fíjate, no lo decimos nosotros de San Luis Potosí, lo dice el Comité de Expertas de CEDAW, arraigadas en el Estado parte, impidiendo la promoción de la igualdad de género. Porque si yo creo que si un hombre que lava los platos es menos hombre, menos macho, ¿no? Menos atractivo, yo lo creo, yo no lo creo, le estoy poniendo un ejemplo, y entonces cuando tengo hijos, papá o mamá, digo, no, los ojos, los hombres no lavan los trastes porque pierden esa fortaleza que tienen que ser los machos. Y entonces sí pongo a lavar trastes a las mujeres. Que te estoy hablando de algo súper simple. Dime si no pasa en los hogares mexicanos. Ah, es que solo la tienen las culpas las mujeres porque ellas se educan. Fíjate cómo sigo reproduciendo el estereotipo. Entonces, el comité de expertos nos dice, oye, necesitamos ver cómo hacemos, quitamos o dejamos de ser persistentes esas funciones y responsabilidades para hombres y mujeres. Esta normalización de la violencia contra las mujeres y las imágenes estereotipadas y sexualizadas de lo que son objeto las mujeres en los medios de comunicación mayoritarios. Qué tal, amigos? Los promocionales de venta de, bueno, ya de pintura creo que ya no, de refacciones. ¿Qué tal? ¿Quiénes anuncian las refacciones? ¿Un supercoche? No. ¿Una mujer en super bikini? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No sé. No sé si nunca he visto una mujer en bikini cambiando una llanta, no sé, no sé. Pero es esta reproducción estereotipada de los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque la hago atractivo la publicidad. Entonces, también fíjate cómo, bueno, esta representación estereotipada, imágenes negativas de las mujeres indígenas, afroamericanas, migrantes, las mujeres refugiadas, las solicitantes de asilo en los medios de comunicación. Y aquí también viene una recomendación, pues para que se adopten estrategias donde justo luchemos contra estos medios discriminatorios, conductas normalizadas discriminatorias y machistas. Y fíjate cómo habla ya de interseccionalidad. ¿Esto qué significa? Diferentes aspectos por los que pasa la discriminación. No es lo mismo ser mujer que mujer con discapacidad, que mujer en situación de pobreza, que mujer migrante. Y el problema es que muchos de estos pasan por todas estas secciones. Ya vamos a hablar de interseccionalidad. Bueno, quiero una estrategia de formación para los profesionales de los medios de comunicación que entiendan cómo eliminamos aspectos discriminatorios contra las mujeres y alentar una cobertura informativa que cuente con una visión de género. Fíjate cómo están los encabezados a veces de los periódicos. Si nos da tiempo, vamos a ver una página que lo que hace es corregir esos encabezados con una visión de género, ¿no? O sea, cómo estas estrategias para hacer que los medios que comunican y que impactan, por supuesto, a todos, comuniquen de una manera diferente. Y se adapten medidas para la difusión positiva de estas mujeres. Bueno, las prácticas nocivas,
aquí algo interesante, la prohibición para someter a operaciones quirúrgicas o innecesarios a niños intersexuales hasta que lleguen a una edad donde ellos puedan decidir. Estas personas que no nacen con un sexo definido, ni con una vagina, ni con un pene, que decidir sobre ellos, decidir cuando ellos tengan la posibilidad de hacerlo, la madurez psicológica, biológica para hacerlo. La violencia de género contra las mujeres, dice, mira, bueno, Estado parte ha sido responsable, sí, pero seguimos usando patrones de género, patrones de uso generalizado de violencia por razones de género, incluidos la violencia física, psicológica, sexual, económica, así como el aumento de violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y los asesinatos, especialmente, fíjate, hacen énfasis a los feminicidios. Ay, esto es muy triste. Cómo estos delitos son generados regularmente por agentes del Estado mismo, incluido la delincuencia organizada. Te platico de los casos donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha juzgado a nuestro país, algo que aconteció por primera vez en el caso, por ejemplo, de Campo Algodonero, es que se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano aún sin que se justificara que quienes habían generado esa afectación a los derechos de las mujeres, quienes habían quitado la vida o violentado, eran agentes del Estado. Y aquí al Estado, en una visión muy de avanzada, se le da la responsabilidad por no haber hecho algo en un momento en el que era tan visible la violencia que se estaba viviendo en un estado de la República, como en este caso Chihuahua. Entonces, es el único caso donde quienes perpetran la violencia no son del Estado mexicano y aún así se condena al Estado. En los casos de que se ha atendido violencia de género, en los casos donde México ha sido parte. Me refiero a estos casos de la Corte Interamericana. Pero sí miran en las recomendaciones cómo desafortunadamente muchos de esas afectaciones son incluidos o generados por los propios elementos del Estado. No había una armonización completa de la Ley General de Acceso para tipificar el delito de feminicidio. Esto es una observación que sigue estando vigente porque no se ha generado la acción para tipificar como único el delito de feminicidio, como se ocurre con trata, como se ocurre con secuestro, como se ocurre con algunos otros de ellos. La alta incidencia de desapariciones forzadas, amigos, sigue siendo un problema muy, muy severo. Incluso cuando son víctimas directas o indirectas, y cuando quien desaparece es un familiar y las mujeres vienen a cargar con esta responsabilidad, no solo de buscar a la persona desaparecida, sino también de ver por su familia, de sostener a su familia. Las barreras que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género, te voy a platicar qué es eso de la alerta de violencia de género, ahora que veamos la ley general, el uso de la violencia por parte de quienes son agentes del Estado y contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, otra cuestión de interseccionalidad. Escasos datos estadísticos y un caso que estaba pendiente de la resolución de un caso que ya tenía una recomendación. Bueno, también entonces nos establecen algunas medidas para establecer medidas de carácter urgente para atender esas muertes violentas, atender lo que es relativo a la violencia armada, la delincuencia organizada y en sí muchos otros aspectos de interseccionalidad. Se sancione a quienes afectan los derechos de las mujeres y son incluidos agentes estatales como algo muy, muy prioritario. Esto del delito de feminicidio, que ya te lo había comentado, para poder lograr la armonización del mismo, simplifiquen los protocolos y las alertas Amber. Ya ves que el problema tiene que ver con las horas de espera para que la alerta pueda ser, el programa pueda ser efectivo y en una contravención de, bueno, es que no puedo atenderle de manera inmediata porque seguro se fue con el novio y o se fue de fiesta y ya va a aparecer, y por otro lado sí, pero esas horas de espera pueden ser la diferencia en que la encuentres viva o la encuentres muerta. Evaluar la repercusión de la alerta de violencia de género, te voy a platicar qué es esto, y ver cómo la participación de las organizaciones no gubernamentales vengan a trabajar sobre esos temas, recopilar y generar información. ¿Por qué es necesaria la información? Porque la información produce o genera o anima a la creación de políticas públicas, ¿no?
Las mujeres, la paz y la seguridad. Sí, reconoce también que pues las mujeres ya están alentándose para participar en las Fuerzas Armadas, que ya haya mujeres de mayor rango, pues es importante destacar la escasa participación de las mujeres en los procesos y estrategias para hacer frente a esa situación de violencia, ¿no? Incluida en la delincuencia organizada. ¿Qué nos recomiendan? Un plan de acción nacional, medidas de carácter temporal para que las mujeres accedan a las Fuerzas Armadas y sobre todo tengan puestos de alto rango. Imagínate, si las mujeres en el servicio público entrar, participar tiene su reto, imagínate en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las defensoras de derechos humanos, se hace énfasis, amigos y amigas, en cómo protegerlas y establecer medidas eficaces para lograr su seguridad. Algo también en lo que me quiero detener tiene que ver con la trata y la explotación de la prostitución. Bueno, ya hay una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. El delito no es un fenómeno que solo afecte a México, es un fenómeno internacional. ¿Dónde te acuerdas? Cuando vimos esto de la concepción de los derechos de las mujeres, vimos cómo la trata tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con la cosificación del cuerpo de la mujer. No hay un mecanismo de estándar o de coordinación entre los estados para atender el tema. Desafortunadamente, la trata de personas, hasta hace algunos años el 71% de las víctimas eran mujeres, ahora es el 72%, aumenta, mujeres y niñas. Hay regiones donde las edades de las víctimas son menores y en otro lado las mujeres adultas, todas jóvenes, pero se da en ciertas regiones cómo se afecta la edad de las niñas o de las adolescentes víctimas de trata. No hay medidas de asistencia y rehabilitación a las víctimas. La complicidad entre los agentes del Estado. ¿Qué se nos pide aquí en el tema de tratos? Bueno, justo que se den recursos humanos, técnicos y financieros para hacer efectiva esta prevención, persecución y aplicación de la norma en tema de tratas. Se fortalezcan la capacidad de dirección, de tomador de decisiones, de investigación y de información respecto al tema. Evidentemente se investigue en juicio y sancione a los responsables, ¿no?, de la trata. Se refuerce la atención a las víctimas de trata. Aquí es muy importante, incluyendo los establecimientos de la reparación del daño y evidentemente cooperar internacional y regionalmente. No es un delito, amigos y amigas, que pueda, por buen ánimo que tenga un Estado de la República, por buen ánimo que tenga el Estado mexicano, esto atraviesa fronteras de origen internacional, ¿no? Que vea qué causas fundamentales y alcance de la prostitución en estos estudios especializados para crear programas de apoyo a las mujeres y en particular programas de salida a las mujeres que deseen salir de esta actividad. ¡Ay! ¡Cuántas cosas! En la participación en la vida pública y política. Sí, hay más mujeres participando en la vida pública, lo acoge el comité, pero todavía hay barreras estructurales que impiden que las mujeres accedan a los altos cargos, tanto afuera o sea, tanto en lo que organizan los partidos políticos, o sea, hacia afuera, hacia las elecciones, como lo que pasa dentro de los partidos políticos, ¿no? Pues sigue menoscabando esa participación, ese ánimo de participación, de ser candidatas en elecciones estatales y municipales, y la falta de un marco normativo armonizado. Aquí también tengo una muy buena noticia: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una libre de violencia se reformó, ahora te voy a platicar. Tenemos una nueva ley, bueno, una nueva ley, una nueva forma de violencia reconocida ya en la ley, que además puede seguirse, ahora vamos a platicar de ello, perseguirse por la vía administrativa, electoral y penal, que tiene que ver con la violencia política por razones de género. Pero bueno, la recomendación tenía que ver es cómo hacemos que las mujeres participen en la vida política, en la vida pública, en los tres poderes, en el plano, aquí la énfasis hacen en el plano local, en el plano local. ¿Qué hacemos para que participen? ¿Qué medidas discriminatorias podemos desalentar en los partidos políticos? Fíjate que es interesante, los partidos políticos, por ejemplo, tienen la obligación de promover desde las candidaturas, en este momento, el mismo número de hombres y mujeres. Tienen la obligación de promover y proteger y asegurar
que se les mande a competir en este momento a los mismos distritos que son competitivas, mujeres y hombres. Es decir, si sé que el distrito 1 no son competitivas, no es un distrito que vote mayoritariamente por mujeres, no las voy a mandar solo al distrito 1, también voy a ver que vayan al 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero, ¿qué creen? En su vida interna, en su vida personal de partido político, ¿quiénes creen que toman las decisiones? ¿Quiénes creen que están en los cargos de dirección? ¿Quiénes creen que están en los cargos de administración? Adivinaste, los hombres. Y entonces, en este momento, los tribunales electorales, los OPLES, están teniendo toda una lucha, toda una visión normativa interesante, no normativa, una visión interpretativa interesante, donde están asegurando, provocando que la vida de los partidos políticos desde el interior venga con una paridad. Es lógico, ¿no? Pero mira cómo, otra vez, esta visión, sí, bueno, que me lo exijan allá, me lo exigen para los candidatos, jajaja, partido político, ¿y tu vida interna qué? Bueno, se reconozca como delito la violencia política contra las mujeres, bien, creado ya, afortunadamente ahora hay que hacer una realidad. Temas como nacionalidad, ¿no? ¿Qué hacemos respecto a las maternidades? Respecto a las maternidades, los puntos de tránsito, destinos de las migrantes, las comunidades de nacimiento. Disculpa, no me quiero detener en este punto porque tengo mucho más que decir y bueno, solamente referirte que aquí también hay recomendación. En la educación, otra vez, esa persistencia en que las mujeres no vengan a la educación de alta calidad, no terminen la secundaria, la función universitaria y haya áreas donde las mujeres no participan. Las mujeres en la ciencia, en la tecnología, en las matemáticas, no entra el mismo número de mujeres, evidentemente no egresa el mismo número de mujeres y no hay esa representación. Estamos infrarrepresentadas las mujeres en estos ámbitos. ¿Por qué crees? Sí, también por razones culturales. Porque si tú oyes que tu hija quiere ser chef o quiere ser odontóloga, le aplaudes o quiere ser enfermera. Pero oyes que si quiere ser matemática o científica, dices, ¡ay, qué tendrá! ¿Por qué no es una niña normal? ¿No? Cuando es algo, la ciencia, pues no es algo que tenga sexo, amigos y amigas. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Bueno, el hecho de que haya representación de las mujeres en todas las disciplinas, erradicar los abusos en las escuelas también, y bueno, ¿qué está pidiéndose aquí? Asignaciones presupuestales para que se aplique un modelo equitativo, un modelo educativo, perdón, esto tiene una problemática porque ya ven que ha habido muchas reformas en algunos temas, se garantice cómo lograr evitar y enfrentar el embarazo adolescente. Este es un problema de nuestro país bien alto, amigos y amigas, ya lo platicamos también brevemente en otra sesión. ¿Cómo hacemos que las niñas sigan sus estudios después de la enseñanza de secundaria y aumenten su matriculación en esas disciplinas que tradicionalmente habían sido solo de hombres? Muy importante, garantizar una educación sexual. Niños y niñas, apropiada con la edad, con bases científicas, empíricas, que sean correctas. Y se instituyan medidas pues para erradicar esa forma de violencia contra las mujeres. En el empleo, lo quiero solamente referir, nos piden que se hagan programas de acceso a las mujeres en el mercado laboral, se vea y se hagan efectivos aquellos convenios sobre la igualdad de remuneración, velos viendo porque son normas que vamos a platicar, se hagan cumplir las leyes de protección y promoción de las licencias de maternidad, pero también las de paternidad, para que los hombres pues también tengan ese acceso a esas licencias y entonces empecemos a hablar, sí, de una responsabilidad compartida en los quehaceres del hogar, en el cuidado de los hijos, esto de los temas de los trabajadores domésticos. En temas de salud, vamos a platicarlo, espero que sí me da tiempo, respecto a esta decisión importantísima que tomó la Suprema Corte para declarar inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. Mira, aquí desde la salud, ¿qué hacemos para que no se restrinja el acceso al aborto legal? Y entonces sigan mujeres y niñas sometiéndose a abortos en condiciones que ponen en riesgo su vida, su seguridad. No hay un código sobre la aplicación
de violencia familiar, sexual y contra las mujeres que legalice el aborto en caso de violación. O sea, no hay una coordinación, los estados hablan de diferentes cosas. Sí, lo que pasó en la Corte evidentemente nos permite ver qué pasaría si alguna mujer es procesada y le aplican una norma que desde lo constitucional está diciendo no es legal el aborto, pero bueno, siguen los estados todavía con su propia normatividad. Ahí vamos a platicar. La conciencia, la objeción de conciencia del personal médico, sí, sí se puede plantear, oye, pero no si eres la única persona y está en riesgo la vida y tienen que tomar una decisión, entonces, ¿dónde pondero? Las tasas de mortalidad altas, las denuncias de violencia obstétrica por parte del personal médico durante el parto, violencias amigos bien comunes que también de pronto se habían normalizado, la esterilización forzada de mujeres y niñas, o en caso de mujeres y niñas con discapacidad mental. Es que bueno, ¿cómo va a tener más hijos? Y entonces decido por ellas. Esto es una alerta que nos pone el comité. Y bueno, ¿qué hacemos para armonizar los temas sobre el aborto? Vamos con un avance importante. Fíjate cómo en muchos de los temas ya afortunadamente hoy tenemos un avance. Cómo se capacita al personal médico para que puedan ofrecer atención especializada, elaborar protocolos, generar leyes y tanto estatales como locales para ver y combatir la violencia obstétrica, cómo reducir la maternidad, la mortalidad materna y que antes de realizar esterilizaciones se pida el consentimiento. O sea, algo que parece hasta obvio. Fíjate, te voy a esterilizar sin preguntarte. Fíjense que cuando yo inicié con los temas de género ya hace algunos años, eh, me di cuenta de una serie de violencias que había recibido en carne propia y que yo ni tenía idea de que eran violencias, ¿no? Es increíble cómo de pronto normalizamos esta condición de, bueno, es que es por tu bien o es porque es así, ha sido siempre, ¿no? De verdad lamentable. El empoderamiento económico y las prestaciones sociales, eh, cómo hacemos que las mujeres tengan un reconocimiento en su participación en el trabajo asistencial no remunerado y que están regularmente ocupadas en la economía informal, cómo hacemos que las mujeres tengan microcréditos y préstamos y cómo hacemos que las mujeres participen más activamente en el quehacer económico del país. Aquí quiero destacarles esto de los microcréditos, que se den microcréditos es profeso para las mujeres. Solamente eso quiero destacar aquí. Las mujeres rurales y las mujeres indígenas se acogen a algunos esfuerzos de manera interesante, pero bueno, seguimos sin tener una adecuada atención a las mujeres indígenas y rurales en salud, en educación, en oportunidades. Una doble discriminación o triple, ¿no? Entonces aquí, qué se nos sugiere? Bueno, dar recursos económicos, técnicos a la educación y la atención de la salud de las mujeres indígenas y del medio rural. Se acceda o se prevea que se acceda, que tengan acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra, entre otros medios, velando porque tengan una representación adecuada en las instancias de decisión. Les platico algo que ahora yo he visto, me ha gustado mucho, la materia es muy, muy bonita, muy novedosa, de pronto era muy olvidada y cuando te das cuenta de la importancia que tiene el campo en la vida diaria, en la vida del país, bueno, lo ves, empiezas a ver distinto. Hace muchos años trabajé en los aspectos ambientales, también me enamoré de ellas y bueno, ahora puedo confirmar y coincidir en otros puntos. Pero bueno, te platico. Fíjate que hace poquito realmente, las autoridades agrarias del país tomaron algunos criterios para asegurar que en la representación de los órganos de decisión de los ejidos también haya representación paritaria. Porque hubo un tiempo en que las mujeres no tenían no solo derecho a tomar decisiones, sino ni estar. O sea, era común que su representación tenía que ser a partir del marido, el papá, ellas no tenían participación activa. Y hoy, bajo criterios generados con perspectiva de género, las mujeres deben tener una participación en los órganos de toma de decisiones de los órganos ejidales,
¿no? Una decisión muy interesante que evidentemente es tomada con un conocimiento de causa y con una perspectiva de género. Bueno, se fortalezca el apoyo institucional para garantizar ese acceso de las mujeres a los servicios básicos. Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Bueno, nos piden ahí una actualización en la ley de migración, procedimientos justos, eficientes para las personas que tengan esta situación de refugio y se tomen en cuenta las condiciones de género, tengan los servicios necesarios de empleo, educación, salud, asistencia, y se vele porque se investiguen todos los casos de desapariciones forzadas de mujeres migrantes. Ay, las mujeres reclusas, amigos y amigas, saben que no es lo mismo ser una mujer reclusa que un hombre. A los hombres, regularmente sus familias, cuando están en reclusión, los van a visitar. Regularmente los hombres, cuando tienen sus visitas conyugales, tienen una pareja para tener su visita conyugal. ¿Qué creen que pasa con las mujeres? Con las mujeres no pasa lo mismo. A las mujeres que están, bueno, ahora en el sistema de reinserción, de mujeres reclusas, no son visitadas por su familia, son incluso separadas de su vínculo familiar. No es común, entonces sí es muy importante pues ver y provocar cómo se genera toda una reforma en el sistema penitenciario para que se den unas condiciones que permitan y garanticen tanto el acceso a los servicios de salud, de atención obstétrica y ginecológica y este rompimiento de estereotipos, ¿no?, sobre las mujeres reclusas. Fíjate, no es lo mismo. O sea, y aquí ya no es una condena de una pena de prisión establecida después de dictar una sentencia que resultó condenatoria. No, no es lo mismo en ser hombre y ser mujer. El matrimonio y las relaciones familiares, bueno, te acuerdas que ahora está prohibido el matrimonio entre niñas y exigiendo el comité que, bueno, se prohíba el matrimonio en menores de 18 años, algo que también afortunadamente ya tenemos ahí una palomita. Fíjate cómo te estoy dando varias información respecto a los derechos que en este momento son vigentes, ¿eh? Por eso te acuerdas que te decía, cuando yo veo la recomendación puedo hablar de CEDAW, puedo hablar de avances en la legislación normativa de nuestro país y entonces, y hablar de los pendientes, ¿no? Entonces hablamos ya no de 2, sino de 3 temas en uno. De la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing para poner en práctica, bueno, la difusión sobre estas observaciones, el seguimiento y, bueno, la elaboración de un próximo informe. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cuánta información, cuántas obligaciones nuevas tenemos? ¿Cuántas obligaciones ya teníamos? Y bueno, afortunadamente, no sé si te parezca, pero cuando escuchamos que hay avances, como que se oye bastante bien, ¿no? Como que nos da ganas saber de qué más vamos a hacer como Estado mexicano y por poquito que parezca mucho, la actuación que tú realizas, la función que tú tienes, por supuesto, puede hacer diferencias, ¿no? La vez pasada me quedé aquí, en esta caricatura, ¿verdad? En esta categoría, esa caricatura que tiene que ver con los derechos de cuidado, que tiene que ver con las dobles jornadas, que tiene que ver con esta visión estereotipada de las mujeres. Y platicamos, amigos y amigas, ¿por qué platicamos aquí? Porque empezamos a ver cómo las mujeres, las empezamos a ver como sujetas y titulares de derechos, y entonces hablábamos de este cambio en los sistemas productivos, reorganización en el trabajo, visibilización y ponderación del trabajo reproductivo, la superación de fronteras entre lo público y lo privado, y pasar de solo ver los derechos civiles y políticos a pasar a los DESCA. Quiero pedirte que esta diapositiva, que creo que vimos muy rápido la última vez, la mires a partir de lo que CEDAW está exigiéndonos en sus recomendaciones, ¿no? Es importante entender que hay una intervención entre el ámbito público, privado y la familia, ¿no? Porque es evidente que los roles tradicionales de las mujeres al interior de la familia se reproducen y justo las principales fuentes de discriminación, la convención, acuérdate que lo que busca es erradicar la discriminación contra las mujeres, se encuentran en la esfera de las relaciones familiares. Y un desafío justo tiene que ver en independizar los roles, en independizar el sexo de los integrantes de la familia y los roles que se cumplen, despojando
así de la carga de género a las relaciones familiares. Y entonces empezar a ver cómo el costo de ser mujer en el ámbito público y político y privado también se reparte con el varón, ¿no? Te dejé una tarea para la semana entrante. No, entonces sí te la dejé para esta. ¿O vimos esta diapositiva? Creo que ya no, ¿verdad? Creo que nos quedamos en esta. Sí, entonces la tarea va muy bien para hoy. Entonces, mira cómo hay un reto en independizar este sexo de los integrantes de la familia, de los roles que se cumplen, vistos como, es que bueno, siempre ha sido así, como es mujer le toca hacer tal cosa, como es hombre entonces le toca hacer tal cosa, y entonces sucede que la repercusión ay, perdón, disculpe, es que ya no sé qué estoy viendo, sí, es aquí. Que la repercusión en tal o cual función tiene que ver, no tiene que ver con el sexo de las personas, tiene que ver con quienes participan ahí, ¿no? ¿Esto lo vimos, amigos? ¿Amigas? No, ¿verdad? No hablamos de esto. Bueno, ¿qué necesito para hacer efectivos los derechos de las mujeres? Corto un poco, te pido que me dejes a CEDAW vista, me dejes a esta convención entendida como esta Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, la gran convención, porque ahora vamos a pasar al marco normativo nacional. Te quiero platicar de dos leyes que forzosamente son aplicables en la función, sea la que realices, que de pronto dejamos fuera de la aplicación porque de pronto no las entendemos o no las conocemos y creen que esas leyes solo van a venir a hacer o aplicar desde el Instituto Estatal de las Mujeres o del Instituto Potosino de las Mujeres, y no es así. Te pido ahora que podamos mirar cómo puedo lograr que esta carga que se ha sostenido, que ha sido pues un tanto cuanto injusta en las labores del cuidado, en el quehacer doméstico, y que evidentemente no permite que se hagan efectivos los derechos de las mujeres de una manera tan sencilla, puede combatirse, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, abrir el concepto de familia. Necesitamos entender, amigos y amigas, que la familia no solo es el papá, la mamá, el niño, la niña y el corazoncito en medio, ¿no? Que las familias, hay otra forma de convivencia de la familia. Hay otra forma de organización de las familias. Entender y crear las condiciones para lograr que el papel de la mujer se potencialice. Necesitamos que el papel de la mujer en la sociedad, que la mujer se empodere en su función en la sociedad. No solo por el bien de las mujeres, ¿sabes? No solo por el bien de las mujeres, sino de toda la sociedad en conjunto. Necesitamos que las mujeres participen en una igualdad de condiciones. ¿Voy a una contienda? Sí, pero si soy mujer, mejor no voy, porque si voy a la contienda, me van a hablar de mi forma de vestir, de mis compañeros sexuales, de mi forma de hablar, y a lo mejor hasta me hacen una vida que ni tengo. Entonces mejor no voy a esa competencia. Entonces necesitamos crear las condiciones para la participación. Bueno, ya lo dijo CEDAW de otra manera, ¿no? Necesitamos que las mujeres tomen decisiones y acceso al poder, evidentemente. Y una vía es acelerar esta aplicación de estrategias para el adelanto de las mujeres. De ahí las acciones afirmativas, de ahí la posibilidad de rebasar esas brechas, no rebasarlas, alcanzarlas, disminuir esas brechas. La idea es que un día las acciones afirmativas no tengan que ser. Esto también necesita la eliminación de obstáculos que dificulten la participación de los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Pero también necesitamos, amigos y amigas, o es importante destacar que las mujeres participen en los procesos de creación de nuestros derechos. Porque si yo hablo de lactancia materna, pues necesito estar ahí como mujer. Que si yo hablo de la posibilidad de participar en política, también hable desde lo que quiero como mujer. Y no parezca que el discurso de los derechos de las mujeres tiene que venir en un afán patriarcal del discurso de los derechos de los hombres, vistos como los protectores de las mujeres. Y necesitamos evidentemente mecanismos que permitan hacer exigibles esos derechos. ¿Sí?
Bueno, sobre familia. Mira, encontré esta fotografía que me gustó. ¿Sabías que hay 11 tipos de familia? Bueno, hay familias unipersonales, que en nuestro país, el corte es al 2021, hay familias unipersonales, que son el 11.1%, papá, mamá y hijos, que es la vía de la familia tradicional, perdón, papá, mamá y niños chiquitos, que es el 25%, una cuarta parte de las familias mexicanas. El papá, la mamá y jóvenes, que tiene que ver con el 14%, papá, hijos y otros parientes que también viven en el domicilio, que también están en convivencia permanente, el 9.6%, familias reconstruidas, los tuyos, los míos y los nuestros, el 11.1%, pareja joven sin hijos, ¿no? Esas personas que están en unidad, no tienen hijos, el nido vacío, esta sí saben cuál es, los padres que están juntos porque sus hijos ya se fueron, ya volaron, el 6.2%, las parejas del mismo sexo, hoy reconocidas en 27 estados de la República, la posibilidad de establecer y celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que costó trabajo reconocer, que costó trabajo entender justo por esta visión común de lo que conocemos en esta familia tradicional, en esta heterosexualidad del patriarcado, en esta condición de naturalidad de la distinción biológica y entonces la única conjunción entre personas del diferente sexo, ¿no? Bueno, papá solo con hijos, fíjate, el 2.8%, mamá sola con hijos, el 16.8%. Ya habíamos hecho el ejercicio, ¿qué piensas de una mujer que abandona a sus hijos? ¿Qué piensas de un hombre que abandona a sus hijos? Mira, ya hay familias, o ya hay, siempre ha habido familias de papá solo con hijos y mamá sola con hijos, más. Corresidentes, personas que no tienen un vínculo afectivo sexual, o sí, y viven de manera conjunta. Hace poquito leí un ensayo muy interesante de lo que es el amor compañero. Estos vínculos que se generan entre personas que se acompañan, que viven la vida, que se ayudan, que coexisten sin necesidad de un matrimonio, ¿no? Y que viven como familia. Fíjate todas las versiones de familia que hay. Y entonces, si yo miro a la familia solamente como una forma de convivencia única, ¿no? Es evidente que los derechos del resto, bueno, pueden ser violentados. Muy bien. Hasta acá preguntas, opiniones, quejas. Bueno, no quejas, no. Quejas hasta la semana que entra. Oigan, quiero hacerles una pregunta antes de pasar a las leyes. Fíjense que mañana tenemos curso. No le he preguntado a las organizadoras, me van a despedir hoy. ¿Quieren que la clase sea a las 6 de la tarde? ¿No quieren que sea la clase más temprano? ¿Mañana trabajan en el Poder Judicial? Bueno, si les beneficia que la clase sea más temprano y si las organizadoras nos permiten, podemos trabajar en la mañana, ya para que tengan toda la tarde libre. Si les beneficia a las 6, yo estoy a la hora que me digan. Además, tengo un compromiso y hay una hora pendiente. Entonces, si se pueden, perdón, dejo aquí el comentario. Ojalá y las organizadoras no me despidan. Me despidan que sea la próxima semana ya, pero no antes, porque tengo toda la disposición si quieren y les beneficia que la clase sea más tempranito, no sea a las 6 de la mañana, por ejemplo, que siempre es una buena hora para aprender. Es cierto, perdón. No, a las 6 de la mañana no, pero no sé, a las 8, a las 10, si les beneficia más, solo me mandan un mensajito desde la unidad y yo encantada de la vida me ajusto y podemos aplicarlo temprano. Ahí hacemos un compromiso de no vernos en Doctora, la pantalla por pijama. Mándesela, Linda, ya perdón, fíjese que se me hace que ahorita caí yo en pánico y nos confundimos. Habíamos quedado el miércoles 19, no el miércoles santo. Yo tengo anotado el miércoles de mañana. ¿Mañana entonces no? No, es el miércoles 19. Y sí, por supuesto, perfecto. a la hora que ustedes se pongan en... No. Yo el miércoles próximo sí, solo a las 6, por favor. No, ¿sabe que yo tengo mi agenda que era hoy y mañana? Me llamó la atención, pero entonces no, mañana no, miércoles 19. No. Así es.
Selene, ya, entonces cancelamos nuestra clase de las 6 de la mañana. Sí. Perdón, pero sí, no, es Está el lista miércoles para tener 19. una clase en pijama con todas y todos ustedes. Bueno, no, Hubiera yo no, estado yo muy no. interesante, pero Ustedes no. Muchas gracias, Elena. Entonces mañana tenemos gracias. tenemos clase hasta el próximo miércoles. Muy bien. Comentarios, amigos, amigas, respecto a lo que hemos platicado. ¿Te fijas cómo la recomendación de CEDAW, la convención que me habla de los derechos de las mujeres, me abarca una supervisión internacional que me dice qué estás haciendo Estado mexicano? Te quiero platicar también respecto a esto para cerrar el tema, que CEDAW se acompaña cuando hace sus recomendaciones de estudio sombra. ¿Esto qué significa? Que a la par que oye al Estado que le dice, mira, hice esto y esto y esto, y aquí está mi plan, aquí está mi programa y todo esto, a la par de eso, amigas y amigos, también lo que hace es escuchar a la sociedad civil, escuchar a las personas que no son parte del Estado, que me dice, mira, dijo que hice este programa, pero tiene tantos números pendientes. Mira, esta ley no se ha aplicado, o nació esta ley sin presupuesto, o mira los feminicidios que realmente están aplicando, generándose en el país. Entonces, ¿qué es lo saludable de esto? Que no solo es la visión o el que presenta los resultados es el Estado, sino también las asociaciones, la sociedad civil respecto al avance del Estado mexicano para erradicar la discriminación de las mujeres. Muy importante. Y segundo, que cuando yo quiero, esto es respecto a la Carta de los Derechos de las Mujeres, el marco normativo que estamos platicando, que necesito que conozcas si queremos hacer efectivos estos derechos ahora ya reconocidos y vigentes. La otra parte que es como si yo miro los derechos de las mujeres, tengo además que tener una perspectiva de género, entender lo que es el género, entender lo que es el derecho y su construcción patriarcal, mirar una visión donde entienda que la familia no es solo la familia tradicional, donde entienda que la mujer tiene un papel activo y de empoderamiento, donde entienda además que las mujeres necesitan lograr esta igualdad porque estamos en un Estado democrático donde entienda además que las mujeres pueden tomar decisiones y accesar al poder y que cuando se habla de los derechos de las mujeres, amigas y amigos, sobre todo, también las mujeres tienen que venir a la toma de decisiones. ¿Sale? ¿Vamos bien? Vamos entonces concibiendo ahora la legislación de una manera más completa. Vamos entonces entendiendo, permítame compartir pantalla, para mirar dos instrumentos normativos que si hablamos de derechos de las mujeres necesito que conozcas. Estos dos instrumentos, obligatorios y regulatorios, los tienes que aplicar siempre. Los tienes que aplicar en tu función, sea la que hagas. ¿Cuáles son? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene su símil en todas las legislaciones locales del país. Tu estado tiene una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el mío y los de toda la República. Pero estamos unidos y unidas en torno a una legislación general. Y la segunda de ellas, amigas y amigos, tiene que ver con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿no? Estas dos normas son obligatorias y regulatorias. Vamos a platicar de la primera de ellas, si ustedes me lo permiten. La primera de estas normas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permítame un momento, por favor. Primera aclaración sobre esta ley, es una ley que no es discriminatoria. Fíjate que cuando se hizo el símil de esta ley en la Ciudad de México, hubo una acción de inconstitucionalidad que se argumentaba que haya una ley solo para las mujeres es discriminatorio de derechos en general, ¿no? No solo no un discriminatorio de los derechos de los hombres, sino en general. Ya pasó el tamiz de la valoración de la Suprema Corte y la Suprema Corte lo que dice es no es inconstitucional porque es una ley, ¿te acuerdas? Que los derechos, la valoración que se hace es una ponderación de derechos que sea necesario, justo y razonable, ¿no? Para darse. Y cuando se hace esta ponderación se dice, no puede ser discriminatoria porque en este momento en el que el país vive momentos de tanta violencia, es necesario una norma que atienda cómo hacer efectivos los derechos de las mujeres para que vivan este derecho y gocen este derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, estos argumentos de que si las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por ser solo para mujeres, son discriminatorios, están más que superados, potencializando lo razonable, la necesidad
dice, sí, es necesario esta ley. Segundo, esta ley tiene una referencia muy interesante que es, define lo que es la perspectiva de género. Esta herramienta que me permite un análisis profundo, entender las diferencias entre los hombres y las mujeres, quitar estereotipos, hacer efectiva la participación, hacer efectiva la igualdad de oportunidades, hacer efectiva la igualdad sustantiva. Tanto la ley de igualdad como la ley general de acceso definen lo que es la perspectiva de género. Una herramienta que tú tienes la obligación de incorporar en tu función, en la que sea, no sé ni a qué te dediques, pero la función que haces, tienes que incorporar la perspectiva de género. Bueno, la magistrada sí sé lo que hace, pero evidentemente las demás también tienen que incorporar esta perspectiva en su función. Bueno, además, esta ley de general de acceso a las mujeres una vida libre de violencia, que también tienes entre las cosas que te envié, y si no, con mucho gusto te la envío, y es tan sencillo como ponerla en Google y te salen 20 versiones distintas, por favor, solo toma la vigente. También me define lo que es la violencia, los diferentes tipos de violencia y las diferentes modalidades. Me dice lo que es la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y dónde se pueden cometer esas violencias, ¿no? En la escuela, en la comunidad, en las instituciones, en la familia, ¿no? Me define esto, lo que es los tipos de violencia y las modalidades donde se puede dar esa violencia. Quiero platicarte de tres reformas de esta ley muy recientes, ¿no? De hace 1 año y medio y 1 año, que trastocan la forma de ser de esta ley. Mira, esta ley lo que me dice es, a ver, yo necesito asegurar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia porque es su derecho. Yo necesito asegurar que el Estado mexicano trabaje en torno a estos temas. Necesito que todo el mundo mire que hay una herramienta que me permite hacer efectiva esta igualdad, no reproducir estereotipos, que es la perspectiva de género. Miren, entiendo a la violencia como estas formas y estos tipos en estos lugares. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Hay 2 reformas importantes que se dan en esta ley que tienen que ver con la violencia política contra las mujeres por razón de género. Esta violencia, amigos y amigas, se concibe desde esta ley. Ahora vamos a leer las definiciones. Permítame explicarlos para tratar de avanzar un poco más. Y me dice ¿qué se entiende por esta violencia política por razones de género? Pero sobre todo me da la posibilidad de ver cómo puedo yo combatirla, enfrentarla, ir contra ella. Y me da 3 canchas de acción a partir de esta reforma, que no solo impacta en la ley general, porque esta reforma sobre la violencia política por razón de género trastoca los ordenamientos administrativos, los ordenamientos electorales y los ordenamientos de carácter penal. Es decir, nace la visión de reconocer una violencia que ya estaba, una violencia que se daba y la posibilidad de atribuir a sus actores, a sus autores o la autoría de esta sanciones que van desde lo administrativo, lo electoral hasta lo penal. Es decir, nace incluso un delito por esta violencia política contra la mujer por razón de género. Hay violencia política contra los hombres y contra las mujeres. La violencia que trata esta norma es la violencia política contra las mujeres por razón de género. La ley, por la naturaleza y la construcción de la misma, lo que hace es visibilizar la violencia, darle forma y bueno, se da en otras vías, en otros ámbitos también por la naturaleza propia de la materia que estamos hablando. Al grado de generar ahora un patrón de aquellos responsables de violencia política por razón de género, por ejemplo, al grado de lograr ahora la posibilidad de que quien es autor de violencia política por razón de género sea excluido de la participación electoral y democrática, al grado de generar acciones inmediatas como medidas cautelares que aseguren la protección de la persona, de la mujer que está siendo víctima de ese tipo de violencia. ¿Por qué la prontitud y la necesidad de esta acción afirmativa? Por la realidad que vivían candidatas y mujeres que al ejercer un cargo público no podían venir a ejercerlo de una manera adecuada. Hay una sentencia muy interesante de una sala regional, creo que es Guadalajara, donde se estudia un caso
donde una regidora es ninguneada, perdón por la expresión, por decirlo menos, maltratada, violentada, es la palabra correcta, por el presidente municipal de un municipio del Estado mexicano, que cuando ella quiere hablar, pues para empezar no la escucha, que le hace unos manotazos en el escritorio y le dice una serie de cosas. Y cuando la regidora se queja de esta actuación del presidente municipal, llega el estudio al Tribunal Electoral, en este caso en la sala regional, y lo que hacen es vislumbrar lo que son los micromachismos. Esas pequeñas conductas que están en las relaciones diarias comunes, que de pronto pasan inadvertidas, pero que significan violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el hecho de que cuando una mujer está tratando de explicar, está hablando de algo, es interrumpida por un hombre para decirle, tú no sabes, permíteme explicarlo a mí. ¿Sí han oído esto? O cuando comúnmente aplican el mansplaining, aplican estos efectos de micromachismo. No sé si me dé tiempo platicar más del tema, es bien interesante, si quieren les comparto la sentencia, porque hace un estudio minucioso de lo que es el micromachismo y cómo en la conducta del presidente municipal contra la regidora hace énfasis a estas formas de violencia. Bueno, pero volviendo al tema de la ley general, es que es interesantísimo. La verdad es que la sentencia, los magistrados de la sala regional hacen una construcción desde cosas diminutas, ¿no? Que visibilizan estas condiciones y estas conductas mínimas, pero presentes en la conducción de la comunicación entre el presidente y la regidora. Bueno, volviendo a la ley general, violencia política contra las mujeres por razón de género, visibilizada, establecida normativamente y enviada a 4 áreas de acción: la administrativa, la electoral y la penal. La administrativa como prevención y sanción, la electoral para hacer efectiva los derechos de las mujeres candidatas y la vida de las mujeres en la participación política y en el ejercicio de los cargos públicos, y en lo penal para advertir un tipo penal en contra de aquellos autores, un tipo penal que visibiliza sanciones en contra de esos autores de este tipo de violencia. Fíjense hasta dónde. Existía desde hace muchos años. ¿Qué hace la violencia política contra las mujeres por razones de género? Impedir que las mujeres vengan a tomar decisiones, impedir que las mujeres puedan ejercer el cargo en la función que les ha sido encomendada. Bueno, la segunda. Fíjense ustedes que hace algunos años una joven tenía relaciones sexuales con su pareja. La joven era de forma, tenía un cuerpecito corpulento, un cuerpo corpulento. Y entonces tiene relaciones sexuales. Ahora les platico porque este segundo comentario, que para nada es discriminatorio, sino tiene que ver con lo que les digo a continuación. Tiene relaciones sexuales con su novio y el novio la graba y empieza a difundir estas imágenes de la joven teniendo relaciones sexuales con él. La joven se entera, ¿no? Pues porque las imágenes, bueno, con un clic puedes difundir en un segundo a miles de observadores, remitentes, la información. Y entonces ella se entera y bueno, ella platica en su historia que ella quería morirse, ella quería desaparecer, suicidarse, porque además una joven a una edad en la que, bueno, no es que no te importe nunca el que dirán, pero llega un momento en que el impacto por tu condición biológica de madurez, pues es mucho mayor, ¿no? Pregúntale a un joven o un adolescente lo que significa que no le den un like en su página de Facebook, a lo que le ocurre a una persona de edad adulta, ¿no? A lo mejor ni se da cuenta que le ponen un like o no, en cambio un joven o una joven está muy atenta. Imagínate el impacto en la vida de cualquier persona. Pero bueno, en este caso, esta mujer
Dice que ella incluso se quería suicidar. Pensó que su mamá no sabía de qué hablaba o qué pasaba, pues porque la mamá no estaba en redes. Sin embargo, la mamá sabía, la pudo acoger, cuidar. Y ella, después de una lucha muy fuerte de lo que había acontecido, decidió que las cosas no se podían quedar así y que no quería que otras mujeres sufrieran lo que ella estaba sufriendo en ese momento. Porque además, ¿qué crees? Normativamente no había una prohibición a esa conducta. Entonces no había algo que se pudiera hacer en ese momento contra el autor de, de ese video, que además ella había consentido. Esto viene también el comentario por lo que quiero reflexionar a continuación. Ella había accedido a grabarse, ¿no? Para él, pero no había accedido a que esa grabación se publicitara. Sin embargo, no había normativamente algo que le protegiera. Y no porque no existiera normativamente, no había una violación a sus derechos, ¿o sí? Había una violación a sus derechos, total a sus derechos, pero no había normativamente cómo proteger a esa mujer. Entonces ella relata cómo tenía ganas de desaparecer y morirse. Y dijo, no, esto yo no puedo dejarlo así porque no quiero que a otras mujeres les pase. Y inicia una lucha que hoy es conocida como una realidad, como la Ley Olimpia. Esta mujer se llama Olimpia, es de un municipio del estado de Puebla, estado vecino, donde lo que hace es provocar, amigos y amigas, el entendimiento de lo que significa la violencia digital y el establecimiento en este momento en la mayoría de las entidades de la República y a nivel federal de un tipo penal que provoca, prevé, sanciona la violencia que se genera de forma digital. Cuando se reproducen imágenes, grabaciones sin el consentimiento de la persona que está ahí. Y una medida que no solo sanciona a quien toma el video o toma las imágenes y las envía, no el primer autor, perdón, o autor, o no el responsable de la primera autoría, por llamarlo así, sino a todos aquellos que compartan las imágenes. Platicaba de la condición corpulenta de su cuerpo porque ella refiere cómo de pronto pasó de dejar de ser su nombre a ser la gordibuena, porque todo el mundo le empezó a reconocer como tal. Entonces, y ella refiere como un acto de amor, como un acto de amor con su pareja, pudo haberle representado el mayor dolor de su vida. Sí, puede haber quien piense, oye, pues es que no te grabes. Otra vez, ¿no? Oye, es que pues no, si estás así, no compartas imágenes. Fíjense aquí cómo de pronto, en esa normalización de la responsabilidad de todas las acciones, donde la mujer tiene que ser inmaculada y buena, y lo que hace mal se visibiliza de una manera mayor a lo que acontece con el sexo opuesto, o se espera una conducta distinta, se pierde de vista lo verdaderamente importante, como es para el caso el hecho de la violación a su intimidad. A su intimidad. Y entonces hoy en nuestro país, amigos y amigas, existe lo que se conoce como Ley Olimpia, que justo lo que hace es detonar sanciones para la violencia digital. La violencia que se ejerce por la convivencia de estas imágenes bajo la no autorización de la persona que está siendo grabada. Esto ha venido avanzando de una manera importante. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezábamos platicamos que el derecho va regulando la conducta, el poder, y controlando el poder, pero siempre, bueno, aparece la conducta, aparece la actividad social y después el derecho, bueno, más bien al revés, aparece después el derecho, entonces de pronto va unos pasitos atrás de lo que está sucediendo en la realidad, la norma vigente. Entonces, aquí evidentemente cuando nacen todo lo de las redes, el internet, pues de pronto no había una justificación normativa para poder atender estas conductas, hoy la hay. Y qué desafortunado, como el caso de la violencia política con razón de género contra las mujeres, que haya tenido que pasar tantas cosas para que normativamente existieran las figuras. Hoy la existen, están donde en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una medida que me permite enfrentar este tipo de violencias previstas desde esta ley general, ¿no?
interesante. Si me lo permiten, la próxima clase, porque son 10 para las 7, 10 para las 8, les presento algunas diapositivas con esta información general de los dos tipos de violencia. Pero ahorita la quería platicar desde la visión de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una ley obligatoria, una ley que me dice cómo hacer accesibles los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, que es un derecho humano, cómo esta acción, esta decisión de hacer una ley especial para las mujeres no es una acción discriminatoria, una ley que define la perspectiva de género, una ley que define los tipos de violencia, una ley que me dice las modalidades de la violencia y una ley que inserta en ella dos tipos de violencia que ya existían, sí, pero que no eran reconocidos, ¿no? Violencia digital y violencia política contra las mujeres por razón de género. Un último comentario, porque ya no me va a dar tiempo destacarlo y es bien importante, es esta medida que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres. Es un derecho de las mujeres, que son las órdenes de protección. Las órdenes de protección son medidas de carácter urgente para justo proteger la vida de las mujeres que están en una situación real de violencia, en una situación de violencia, que ameritan la actuación del Estado inmediata para, imagínate, encapsularlas, blindarlas, para evitar que su corporalidad, su persona, sean afectados. Es una medida que se da solo a mujeres, prevista desde esta ley, una reforma nuevecita que me define de dos tipos, administrativas y jurisdiccionales. Pero quiero dejarlo hasta aquí porque evidentemente hay mucho que decir sobre estas medidas de carácter urgente, medidas donde hay una característica bien interesante. No importa que la autoridad a la que se las pidan no sea competente, tiene que otorgarlas. Perdón, ¿por qué? Porque justo la posibilidad de otorgarlas o no puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Muy bien, voy a terminar unos minutos antes para que les dé tiempo tomar agua, para que les dé tiempo relajarse, integrarse a sus vacaciones de una manera plena, pero antes quiero preguntarle a Selene si tenemos algún anuncio que dar a las y los participantes. No, muchísimas gracias por conectarse. Como dice la doctora, ya están por empezar sus vacaciones. Hoy salimos nosotros de vacaciones y es un gusto que hayan estado por aquí. Selene, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas. Les estoy mandando aquí solamente mi agradecimiento en el chat y con mucho gusto les hago llegar la sentencia de la sala regional que está bien bonita, que habla de micromachismos, ¿verdad? Teresa de León, con muchísimo gusto. Se las comparto, estoy viendo si la podía subir ahorita, pero no, se las comparto a partir de la unidad. ¿Les parece bien? Sí, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Les comparto esto, les comparto la ley general también si quieren y dos lecturas que son muy interesantes, muy sencillas, también de los derechos de las mujeres. Un gusto verles. Magistrada, muchas gracias, querida amiga, gracias. Selene, por tu atención, a todos los amigos que se conectan, a quienes puedo ver y no. Por favor, disfruten sus vacaciones y les voy a dar un consejo ahora de magistrada en retiro. También lo daba cuando estaba en acción. Olvídense del trabajo, dejen todos sus proyectos, recursos, acuerdos, oficios en la oficina. Váyanse a descansar, disfruten a su familia, disfruten su vida, porque es lo más importante que tenemos, nuestra propia vida y nuestra atención personal. Bye. Muchas gracias, qué gusto. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Teresa, gracias.